Bueno, en esta casa cada vez que sabemos que se va a publicar un libro o que se ha publicado, la verdad que hacemos una fiesta. Estamos con un chipinero, Antonio Valderrama Vidal, todo hay que decirlo, que bueno, pues tiene ya ahí casi a las puertas su segunda novela. Antonio, ¿qué tal? Muy buenas. Pues muy buenas, muchas gracias, Cristóbal, ya estamos en camino. ¿Cuánto tiene de trabajo una novela para ti? Pues depende, pero esta en concreto, pues sus 5 años, entre escribirla y dejarla casi lista para la impresión. Yo recuerdo que era una de las últimas veces que hablamos nosotros hace tiempo, estábamos hablando de otra posible novela sobre temática chipionera. Sí. Yo creo que ya ni te acuerdas de lo que estuvimos hablando, pero recientemente hemos hablado y nos salía otra novela también con temática interesante, cierto, cosas chipioneras, aunque tú la temática no estás predispuesta a una cosa u otra. No, la verdad es que no. De hecho, a veces me pregunto cómo surgen las ideas para novelar y surgen de lectura, de historias que te cuentan. Es una cosa un poco aleatoria y azarosa, pero así que estoy siempre abierto a cualquier historia que me interese y que me provoque mucha curiosidad. Bueno, estamos hablando del segundo libro, segunda novela de Antonio Valderrama, se va a llamar La Hora Azul. La Hora Azul. ¿Y tú cuándo calculas que pueda estar? Y ahora hablaremos cómo, ¿no? Pero ¿cuándo calculas que puede estar si el crowdfunding termina con éxito, que sí, yo quiero y preveo que sí, sobre octubre. En octubre puede que cada mecenas tenga su ejemplar, ¿verdad? Bueno, vamos a hablar un poquito primero de la novela y después vamos a hablar de cómo vamos a intentar que se haga todo para que todo sea posible. La Hora Azul cuenta una historia muy particular. ¿Cómo has llegado a ella? Pues La Hora Azul, voy a un poco, no voy a hacer spoiler porque realmente es una historia conocida, está basada en hechos reales y todo el mundo lo conoce. Cuento el último día de la vida del mito de la tauromaquia, Juan Belmonte, que precisamente en abril de este año 2022 se cumplieron 60 años de su muerte, que fue una muerte, bueno, fue un suicidio. Y fue un suicidio de una persona que iba a cumplir 70 años y que había sido un auténtico ídolo y leyenda. Cuando llega a los 70 años, pues es una persona que está un poco olvidada, como una especie de trasto viejo. Y imagino que muchas de las personas que nos estarán escuchando han leído la gran biografía novelada que le hizo a Juan Belmonte el escritor sevillano Manuel Chávez Nogales. Y a raíz de la lectura de ese libro tan bueno, me surgió la inquietud de conocer más cosas sobre Juan Belmonte, porque yo no he sido nunca especialmente taurino, pero es una figura magnética y que comencé a leer sobre él y sobre todo comencé a leer sobre su juventud y sobre su vejez y posterior último día. Entonces me pareció una materia muy novelable esos últimos días, últimos momentos de la vida de Juan Belmonte. Bueno, tú lo novelas, es ficción. Sí, no es ficción. O sea, yo he investigado bastante sobre su personalidad. ¿Te has metido en su piel a tu manera? Sí. De hecho, la novela es una novelita corta, realmente, no es una novela de una gran extensión. Y la novela está narrada en primera persona. Es como si Juan Belmonte hubiera llevado un diario personal en el que hubiera anotado todas las impresiones, sueños, reflexiones que le ocurrieron durante ese 8 de abril de 1962, que es Domingo de Pasión en Sevilla, que fue cuando se tomó la decisión de suicidarse. Y yo recopilo todos los datos que se conocen, me ha ayudado mucho la hemeroteca, me ha ayudado mucho testimonios personas que lo conocieron, amigos, que dejaron luego testimonio de lo que Juan Belmonte hizo durante ese día, y yo a partir de ahí, pues libremente, por supuesto, y respetando siempre la figura de Belmonte, recreo las causas o lo que yo pienso, conociendo psicológicamente a alguien que murió hace 60 años a través de lo que buenamente se puede conocer a través de los libros. Recreo un poco las motivaciones que le pudieron llevar a tomar esa última decisión. Bueno, Joselito el Gallo, Manolete, bueno, la saga de Sánchez Mejía, hay tantos toreros que pudieran ser míticos y tú escoges a Belmonte. De hecho, todos los que has mencionado, excepto Manolete, que más reciente. Mejía, por ejemplo, Sánchez Mejía y Joselito tuvieron una relación personal con Belmonte. Todo, en general, y esa es una de las causas que a mí me llevan hacia la figura de Juan Belmonte, todos los toreros de aquella época, que es una época de transformación increíble, no solo en España, pero en el mundo, en España particularmente, porque pasan muchas cosas en ese periodo de la adolescencia, madurez de Juan Belmonte, de todos estos toreros, representan mucho más allá de figuras puramente taurinas. Representan auténticos mitos, ¿no? Sí, además encarnan
la pasión popular que se despierta en los albores de la sociedad de masas que están haciendo, representan, no sé, tienen un aura literaria muy fuerte, que ya la supieron ver los intelectuales de la época y que de alguna manera trasciende ya digo, lo puramente taurino, y yo creo que a la gente que no conozca esas figuras ya en 2022, creo que si se acerca un poco a ellas, se acercará también a una época fascinante, dura y difícil, pero fascinante de nuestro país, claro. Sí, a conocer un momento de esta sociedad. Yo creo que tu generación y las que vienen detrás no conocen en absoluto este mundo, y quizá hay un concepto un poco peyorativo porque te quedas con ¿no? con la visión que hay en estos momentos del mundo de los toros, que no tiene nada que ver con lo que tú estás contando ahora mismo, que es una visión social muchísimo más amplia que trasciende todo eso, ¿no? Ya de hecho como en los albores del siglo XX son los principios de muchas cosas, también del movimiento contrario de hecho hay una corriente intelectual bastante sólida en la España de aquel momento, ya que empieza a levantar una voz crítica contra los toros. Pero precisamente cuando Belmonte ya en los años 60, esa corriente, aunque pueda parecer raro o contradictorio, es aún mucho más fuerte. Entonces, fue uno de los motivos también que me llevaron a ese último momento de la vida de Belmonte, porque era una figura que había sido un ídolo que arrastró multitudes, como hoy pueden arrastrar, o incluso más, equipos de fútbol o genios de otros deportes. Y ya en los 60, la tauromaquia empieza a tener una especie de animadversión popular y no sé, de alguna manera también lo aíslan en su calidad de antiguo héroe, ¿no? Entonces, es otra de las razones que me llevaron a... Claro, es muy importante también que la época de Belmonte y la que hemos comentado de Joselito también es anterior a la Guerra Civil y Sí, anterior al franquismo, ¿no? Que también se produce quizá una utilización por parte del sistema de todo lo que era el mundo de la tauromaquia, ¿no? Como yo creo... Y que por ahí viene un poco a lo mejor... como la tauromaquia, hasta que llegó el fútbol. Incluso luego se mantuvo con un gran... todavía hoy sigue siendo un espectáculo de masa, aunque sea un espectáculo un poco opacado por los grandes medios de comunicación, pero sigue arrastrando a mucha gente a la plaza. Pero en aquel momento, años 20, hasta la Guerra Civil, sí, la tauromaquia era el gran espectáculo de masas en España. Y el franquismo, como luego también hace con el fútbol y con otros éxitos deportivos de españoles, se aprovecha, claro, de esa vertiente folclórica quizá para arrastrar de alguna manera, para arrimar el ascua a sus sardinas. Pero todo esto, claro, toda la época dorada de la tauromaquia, de Belmonte, Joselito, es previa. Eso, al hilo de todo eso, te doy un apunte personal. Mi abuela me contaba que en los orígenes del turismo de Chipiona, a principios de siglo, bueno, estamos hablando de los años 30... final de los años 20, principios de los años 30. Igual que ahora hay pugna entre madridistas y barcelonistas, sevillistas y béticos, en Chipiona se hacían cánticos entre las muchachitas seguidoras las que venían a veranear de Sevilla a Chipiona, entre las que eran seguidoras de Joselito y las de Belmonte. Bueno, eso es algo que refleja lo que esas figuras fueron en la España de principios del siglo. De hecho, ellos dos encarnan la edad de oro de la tauromaquia, que coincide con la edad de plata de las artes y de la cultura en España. Y curiosamente... lo que hoy puede ser en Sevilla, por ejemplo, la animadversión o rivalidad, mejor dicho, entre béticos y sevillistas, era en toda España entre gallistas y belmontistas, seguidores de Joselito, pero llegaban a las manos, literalmente. De hecho, Belmonte siempre decía que temía más a sus propios belmontistas, porque cada vez que ellos le invitaban a una cena o a un club, que se llamaba un club gallista, club belmontista, llegaba a una cena y temía, le decían, maestro, no podemos salir a la calle porque lleva usted 2 o 3 faenas muy malas. Entonces, claro, él decía, por favor, haga usted una buena faena que tenemos que salir a la calle a presumir, ¿no? Bueno, Antonio, ¿cómo vamos a hacer posible que has lanzado una campaña de mecenazgo, de crowdfunding, que están funcionando y hacen factible, ¿no? Que estos proyectos puedan ver la luz? Pues verá, en este caso me he decantado por la página de la plataforma Berkami, que es una plataforma española que yo ya conocía previamente de haber apoyado siendo mecenas de otros proyectos. Es una página en la que tú le presentas cualquier tipo de proyecto cultural, desde un libro hasta incluso un documental, una película, y ellos te ponen los medios para que
para recaudar entre las distintas comunidades que cada uno tenga en redes sociales, familiarmente, localmente. Cada uno, o sea, ellos te dejan una página y tú puedes ahí hacer una serie de recompensas, que son modos que tiene la gente, que puede elegir la gente para participar en el proyecto, y esa es la vía que he utilizado y de momento estoy bastante contento y todavía tengo un mes por delante para que cualquier persona que quiera participar, hay un enlace que es Berkami/La Hora Azul, y ahí pueden encontrar todas las singularidades y los detalles del proyecto y aportar su granito de arena. Hay varias fórmulas, ¿no? Sí, de hecho hay 8 modalidades, desde la forma más básica, que incluye el libro y el gasto de envío, son 21 euros, que es la forma más accesible quizás. Apoyas el proyecto y recibes la obra. Exactamente. Y hasta, bueno, he intentado buscar algún tipo de aliciente para que el que tenga un mayor interés por ejemplo, se han agotado, compuse un par de packs que llamé Belmontistas y Gallistas, con una biografía de Joselito, y otro, el pack Belmontista, con la gran obra de Chávez, que eran 5 unidades de cada uno, y se han agotado, han tenido bastante éxito. Hay una modalidad que son 23 euros, que con el libro te llevas también, además, un agradecimiento y demás, un sello original que sacó Correos en los años 70, con un retrato de Belmonte que hizo el gran pintor Ignacio de Zuloaga. Hay distintas formas de colaborar. También hay otra que por 32 euros, hablo un poco de memoria, puedes llevarte también el libro en digital. Hay un pack regalo. Hay distintas maneras para que cada uno, en función de sus posibilidades o intereses, pues pueda colaborar con la primera edición del libro. Claro. ¿Lo harás con Editorial Barbarroja? Sí, que es un sello editorial que, aprovechando las cosas que yo he aprendido este año en lo que estoy haciendo ahora, estoy intentando sacar, este sería el primer libro bajo ese sello, porque este libro tiene la particularidad de que... ¿Pero el sello es tuyo? Sí, es mío, es mío. Es mío, es una cosa que están haciendo, todavía está en sus principios, y este libro no solo lo he escrito, también lo he maquetado, lo he compaginado, y el diseño de la portada, todo lo he hecho yo con las cosas que he ido aprendiendo sobre maquetación, etcétera. Entonces, digamos que es el número 0, el proyecto piloto de Ediciones Barbarroja, que espero en un futuro cercano que pueda ser una realidad editorial. Porque te estás formando en esas cuestiones. Sí. Antonio es periodista, que lo sepan ustedes, que no lo hemos contado al principio, aunque... hace muchas cosas. Sí. Llevo un año haciendo una formación profesional en diseño y edición de publicaciones impresas y multimedia. Entonces, la verdad que he aprendido bastantes cosas y muchas de ellas las he volcado en este proyecto. Lo has puesto en práctica directamente. Sí, Recordemos que Antonio estuvo colaborando muy activamente en la última etapa de la revista 15, que la añoramos muchos aquí en Chipiona. Sí, la verdad que sí. Y que algo haremos para que vuelva. Ojalá. Algo haremos para que vuelva, pero nos hemos compinchado por ahí unos pocos, a ver si lo conseguimos. Antonio, hacemos un poquito de memoria. Tu anterior novela, la primera, tu estreno fue en el año 2017. 2017, sí. Ahora se cumple 5 años de aquello. ¿Sí? Una obra que ¿qué regusto te ha dejado? Bien, la verdad que un regusto muy... Hombres armados, hay que decir, por si alguien todavía está a tiempo. Sí, es posible, ¿no? Sí. Acceder a ella. Sigue también, la primera edición también se lanzó mediante un crowdfunding, pero en este caso cualquiera que tenga interés puede acceder a la página de libros.com, que fue la editorial en este caso que me lo editó, o por Amazon, y hacerse con una versión digital o la versión física. Y la verdad muy contento porque fue una experiencia, fue mi primer enfrentamiento a un texto de largo recorrido, y muy contento con el resultado y con el apoyo que obtuve en aquel momento y por las sensaciones que me han ido transmitiendo lectores. Entonces, recordamos la historia, recuérdanos un poquito la historia de Hombres Armados, estaba ambientada la Guerra Civil. Sí, era muy diferente a la Un episodio muy particular. Un episodio muy marginal de la Guerra Civil. Yo me inspiro en antiguos relatos de colectivizaciones anarcosindicalistas en Sierra Morena, y ubico en un escenario totalmente ficticio que yo me invento. Ubico una de esas colectivizaciones que se produjeron en el verano de comenzar la guerra. Ficciono unos hechos en los cuales un grupo de soñadores intenta mantenerse ajenos a la locura colectiva, autogestionándose su propia comunidad, y cómo los movimientos
digamos, descentralización que se produjeron en la propia República, en el propio terreno republicano, ya a partir del 37, cuando el Partido Comunista alcanza de alguna manera el poder en la República, intentan aniquilar ese sueño quimérico, ¿no? Más o menos esa es la historia, el marco, pero luego realmente es una historia que tiene poco que ver con la guerra, es una historia muy humana, de enfrentamientos, traiciones. Animo al que le parezca interesante, animo a que se acerque. Digamos que, Antonio, se cuenta que en España se escribe mucho, pero quizás se lee menos, ¿no? Pero que se escribe mucho. La verdad y se publica mucho. Sí, se publica al nivel de, por ejemplo, Francia, que es el país más lector, yo creo, de la Unión Europea o de nuestro entorno. Se publica a ese nivel, pero se lee, según todos los indicios, estadísticas, se lee, ni siquiera no llegamos a la mitad. Se publica mucho y se destruyen muchos libros, porque claro, se hacen muchas ediciones que no se consumen. Entonces, en este caso, yo intento hacer una edición muy pequeñita. ¿De cuántos más o menos? 200 ejemplares. Si llegamos a 200, pues ya habríamos alcanzado el objetivo. Hoy en día existe esa posibilidad. Antiguamente era claro, lo hacía imposible prácticamente publicar en España porque había que hacer grandes cantidades. Es una de las cosas que han cambiado en la reconversión del modelo editorial. Sí. Ahora se hacen tiradas muy cortitas porque, claro, la demanda es la que es. Entonces, hay que adecuar un poco la oferta. Y después puedes seguir publicando, haciendo ediciones. Por supuesto, y en este caso, como no me sujeto a ninguna editorial, pues ya las próximas reediciones de La Hora Azul, que ojalá se den, ya correría un poco yo controlaría un poco el número y la forma. ¿Tu próximo proyecto, ya estás en otra cosa ya? Llevo un tiempo en otra cosa, lo que pasa es que voy bastante lento, pero sí, me salgo completamente de España. ¿También sin plazo? Sí, por supuesto, sin plazo, porque llevo escrito un poco, pero es una cosa que me va a llevar bastante tiempo. Mi próximo proyecto estaría centrado también en una parte de la última parte de la vida de un gran escritor austríaco del siglo XX que me causa muchísima admiración y curiosidad, Joseph Roth, que es un judío austriaco, que fue uno de los grandes voces que alertaron sobre el peligro del nazismo y que precisamente él murió justo un poco antes de que empezara la guerra y los exterminios de judíos, pero todo lo que él con su gran sagacidad predijo pues se terminó cumpliendo y es una figura que me parece muy novelable y voy a intentar también, estoy ahí pergeñando un poco un proyecto de novela que, bueno. Me voy a tomar la libertad de atracarte un poco, Antonio, pero como eres la persona de las que yo conozco que más sabe de Rusia, digo, no voy a dejar que se vaya, no digo que se vaya de aquí, Antonio, sin preguntarle, ¿te sorprendió esto que ha pasado en Ucrania? Sí, me sorprendió bastante porque el régimen de Putin, lo que yo buenamente puedo conocerlo, es un régimen basado en presumir, ¿no? de fuerza, de músculo militar y siempre basado en la propaganda de somos muy fuertes y podemos hacer lo que queramos, pero realmente es un régimen bastante débil detrás de esa carcasa. Y parecía el perro ladrador poco mordedor. Y la verdad que Ucrania, la historia de Rusia y Ucrania es la historia de dos hermanos, realmente. Entonces, yo pensaba que la cosa se iba a limitar quizá a las regiones del este del Donbass y toda esa zona que llevaban ya en guerra varios años. Y que se iba a limitar a lo mejor algún ataque esporádico, pero una invasión a gran escala me sorprendió muchísimo. Y creo que es una apuesta muy arriesgada que la verdad no tengo ni idea de cómo va a salir porque desde la caída del régimen de Putin como si la cosa se alarga mucho a la desestabilización de toda la Unión Europea bueno, tú que has leído tanta literatura rusa, ¿es un gran desconocido en el fondo ese país? Es muy mal entendido. Es muy mal entendido y de hecho toda la rusofobia que se ha desatado desde marzo en cierto modo revela el gran desconocimiento que hay de lo que es Rusia y el pueblo ruso. En mi opinión, y es una pena, la verdad. Se han oído barbaridades. En Málaga he oído a concejales que quieren cerrar el Museo Ruso de Málaga. En Italia han intentado derribar estatuas de Dostoyevsky. O sea, me parecen cosas... Mezclando ya claro, cosas con otras. La gente tiende y quizá también un poco por nuestra herencia del siglo XX, durante 40 años en el franquismo, Rusia fue el gran enemigo. Rusia es culpable. Y claro, quizá eso... también unido a que está muy lejos, está al otro lado de nuestro mundo, y que son tan diferentes, es un universo en sí mismo, pues tiende a que todo se mezcle un poco en la mente de la opinión pública y que Putin sea el gran demonio y todos los rusos sean gente muy mala, y creo que es una pena, la verdad. ¿Tendrás tú una solución?
muy a largo plazo, ¿no? Yo creo que Quizá. no, porque o sea, lo que es ojalá que lo que es la Inmediato, guerra, desde luego, como la gente desearía, no. lo que es la guerra, ojalá que se llegue a algún tipo de acuerdo, pero también los ucranianos están defendiendo su país, entonces están defendiendo su propia soberanía nacional. Entonces, entiendo que no se quieran rendir, claro, porque rendirse significaría integrarse como prácticamente casi esclavos en un país que tiene una visión sobre Ucrania de esto es nuestro. Entonces, esto es subordinación nuestro y total. tiene que volver a ser nuestro otra vez. Entonces, a mí a largo plazo creo que no, la verdad. Bueno, Antonio, cuando ayer hablaba yo con una persona y decía que Chipiona es inspiradora. ¿Tú cuando vuelves por aquí te inspira Chipiona? ¿Escribes aquí? ¿Consigues escribir? Pues sí, la verdad es que sí. Y, hombre, ¿Ves que escribes más que en otros sitios? gran parte de mi vida la he vivido aquí, entonces gran parte de casi todo lo que he escrito lo he escrito aquí. Y sí que lo es, pero cuando uno se va a vivir fuera, o a pasar una temporada fuera, y luego vuelve esporádicamente, sí que nota que, no sé, de alguna manera, yo creo que cambiar de lugar de vez en cuando ayuda a refrescar un poco la mente y Chipiona es inspiradora, por supuesto que sí, porque la belleza natural de los atardeceres, de los amaneceres, toda la gran riqueza de las cosas que a lo mejor no damos importancia cuando vamos caminando por la calle, pero cuando uno se va afuera y luego vuelve y va por la mañana, por ejemplo, por el camino del olivar hacia el campo y ve la gran riqueza que no te rodea de ruido, de sonidos, de olores, sí que inspira. Sí. Es que a mí sí. conozco muchas personas que han hecho sus libros, ¿no? Sus creaciones literarias o artísticas, las han elaborado aquí, aprovechan determinados meses del año para realizarlas Sí en que nuestra podría- logralidad porque Sí que podría ser un sitio donde se instalara una colonia como una residencia que se está haciendo un negocio en algunos otros lugares así. Sí, sí. La verdad que le veo potencial de eso, sí, la verdad que sí. Antonio, muchísimas gracias, felicidades, que esos proyectos los que andas te vayan muy bien y bueno, que pronto tengamos ya una nueva obra, que la gente se anime, que lo apoye, porque bueno, esta es la forma de que los nuevos creadores tengáis esa posibilidad de ver vuestras La obras verdad que en la sí. calle, ¿no? Tenemos un mes por delante todavía para alcanzar el 60% del Pero que objetivo. va muy bien la cosa, me La verdad que sí, dijiste. en 10 días tenemos el 40, así que bueno, no hay que relajarse, hay que ser muy insistente, pero yo creo que el crowdfunding le da la posibilidad al lector de tener un control más directo o por lo menos una interacción más directa con el autor, en este caso conmigo. Entonces creo que es una buena forma de... Te da bastante más. Sí. Y yo iba a decir un poco más, ¿no? Pero te da bastante más. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, muchas gracias por dejarme aquí Bueno, contar un poco. esta es un poco tu casa. Muy bien. Muchas gracias.